El próximo 19 de noviembre el Papa va a realizar una ceremonia en la que ordenará 17 nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Son sacerdotes de 11 países en total. 3 de ellos son latinoamericanos. 13 tienen menos de 80 años, lo que significa que pueden participar en un cónclave para la elección de un nuevo pontífice e incluso podrían llegar a convertirse en sucesor de Francisco. Religiosos de México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y España fueron los escogidos. Vienen de 11 países que anuncian la universalidad de la Iglesia y llevan el testimonio de las buenas nuevas de la misericordia de Dios a cada rincón de la tierra. Este fue el anuncio realizado por el Papa Francisco sobre el nombramiento de 17 nuevos cardenales. Destacan las nominaciones de los latinoamericanos procedentes de México, Brasil y Venezuela. Carlos Aguiar Retés fue presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana entre 2006 y 2012 y del Consejo Episcopal Latinoamericano desde 2011 hasta 2015. En 1973 se ordenó para ser sacerdote. Además ejerció como rector y profesor de la Cátedra Sagradas Escrituras en la Pontificia Universidad de México. Es considerado gran amigo del primer mandatario Enrique Peña Nieto. Con este tuit, Aguiar, de 66 años, celebraba la decisión del sumo pontífice. Sergio da Rocha fue el escogido por Brasil. En 2011 asumió el cargo de arzobispo de Brasilia y desde 2015 es el líder de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Se alistó como cura en 1984. Con sorpresa recibió el anuncio. Es una muestra de aprecio por parte del Papa, una muestra de estima por la Iglesia hacia Brasil. Yo soy la persona que le he escogido y le agradezco la bondad que tiene para conmigo. Ahora, con certeza, en este gesto del Papa también está el aprecio de la Iglesia en el Brasil, del episcopado brasileño, la apropiación de nuestra arquidiócesis. Agradecemos mucho a Dios, en primer lugar, junto con la Iglesia en Brasil, y le agradecemos al Papa Francisco por ese gesto de misericordia, esperando colaborar con él, con todo el corazón, con ustedes, porque es por la gracia de Dios que estamos aquí, prestando este servicio a la Iglesia. Da Rocha, de 56 años, rechazó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Entre tanto, el arzobispo de la ciudad de Mérida, en Venezuela, Monseñor Baltasar Porras, de 71 años, se mostró honrado con el nombramiento. Entre 1999 y 2006, Porras fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Se ordenó como sacerdote en 1967 y en reiteradas oportunidades manifestó su oposición a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Asegura que se trata de regímenes que con sus discursos habían enfrentado al pueblo. Preocupado también, ha expresado la necesidad de un diálogo nacional para buscar solución a la crisis social y económica que vive el país. Estos 3 religiosos, junto con otros 10, conforman el grupo de los menores de 80 años que podrán votar en un cónclave de la elección del sumo pontífice o resultar proclamado como nuevo papa. Por supuesto, estamos con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Mérida, en Venezuela, a Baltasar Porras, nuevo cardenal venezolano, nombrado por el Papa Francisco. Cardenal, muy buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24 y por supuesto felicitaciones por este nombramiento. Muy buenos días a todos. Cardenal, usted hace parte de ese selecto grupo que fue escogido por el Papa Francisco para votar en un eventual cónclave y elegir a su sucesor, además de también poder ser elegido usted, ¿no? ¿Cómo recibió esta noticia? Bueno, la recibí con una gran sorpresa. Me encontraba llano adentro en San Fernando de Apure, porque estábamos despidiendo, instalando allá al nuevo obispo de aquella localidad, quien había sido mi obispo auxiliar. Y curiosamente, pues a las 5:30 de la mañana empiezo a recibir llamadas de felicitación, y yo no sé nada, no sé absolutamente nada, hasta que el cardenal José Luis Lacunza de Panamá me llamó y me dijo: no, sí, lo estoy viendo aquí por la televisión, viendo al Papa en el Ángelus y te ha nombrado. Fue cuando tuve entonces la seguridad pues de este nombramiento y compartirlo con las personas de la casa donde me encontraba ya de salida, de regreso aquí para Mérida. De modo que es realmente algo sorprendente. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que somos buenos amigos y compañeros de estudiantes de la Pontificia Universidad de Salamanca, pues también le pasó lo mismo, estaba visitando a sus familiares, y se ve que esto ha sido en los últimos consistorios, en los últimos nombramientos de cardenales,
una forma, la forma ordinaria como el Papa, sin previo aviso de nadie, pues manifiesta lo que es la voluntad de a quienes elige para el cardenalato. Y de verdad que nos alegra muchísimo. Ahora, hay quienes plantean que su nombramiento constituye un espaldarazo del Papa Francisco a su actividad relacionada con la política, a su empeño por un cambio positivo en Venezuela. ¿Lo considera usted también así? ¿Es un mensaje de aliento para los venezolanos, para los ciudadanos que atraviesan una situación política, humanitaria tan fuerte, tan difícil en su país? Pues el Papa Francisco y sus colaboradores más cercanos han estado muy pendientes y siguiendo mucho la situación de Venezuela. Y ciertamente, pues, esto viene a ser un espaldarazo no a mi persona, sino a la postura de la Conferencia Episcopal, que a lo largo de todos estos años ha manifestado, pues, la necesidad de un diálogo, de un entendimiento, manifestando también todas las deficiencias que en la sociedad nuestra están y que ha convertido a la Iglesia Católica, en concreto a la jerarquía, pues en el vocero de los quienes no lo pueden hacer. Para nadie pues es un secreto las dificultades que existen en cuanto a libertad de expresión pues en el país y cómo el temor, el miedo que en muchos medios, se hace presente porque después son amenazados de una u otra forma si le dan publicidad pues a lo que la Iglesia Católica hace o dice, y eso nos ha convertido pues en ese vocero de las necesidades, de las angustias, de los problemas reales pues que tiene la población. Y ciertamente pues este nombramiento, o seguramente habrá que preguntarle al Papa pues cuando esté con él si hubo alguna razón especial o particular para hacer este nombramiento a un país como el nuestro, que representa dentro de todo el escenario latinoamericano pues uno de los países intermedios. No olvidemos que los países que tienen mayor número de circunscripciones eclesiásticas pues son Brasil, México, Argentina y Colombia. Venezuela está por debajo de la mitad pues, de estos dos últimos nombrados. Y el cardenalato quiere ser la representación de la Iglesia Universal de los 5 continentes para poder expresar las necesidades, los puntos de vista, esa universalidad que en la Iglesia quiere darse y que con los últimos pontífices se ha convertido en una tarea en el nombramiento de los miembros del Colegio Cardenalicio. Bueno, y quedamos a la espera de saber lo que le diga el Papa, ¿no? Ahora, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición venezolana están esperando la respuesta justamente del Papa Francisco a esa solicitud de que el Vaticano entre a mediar en la crisis. ¿Cuándo podríamos tener una respuesta? Y preguntarle también qué papel podría jugar la Santa Sede en este proceso en caso de que se diera, ¿no?, en Venezuela. Pues tanto la Santa Sede como los episcopados en el resto del mundo, más que ser mediadores, lo que somos son facilitadores, hacer que las partes que están en conflicto, primero se respeten, en segundo lugar que tengan una agenda concreta, que no sea solo la defensa de sus propios puntos de vista, sino que tengan como prioridad las necesidades de la gente, las necesidades del país, porque eso es lo que permite pues que un diálogo llegue a buen puerto. Y para nadie pues es un secreto que la crisis que estamos viviendo en el país, que es múltiple, que tiene muchísimas facetas, lo está reclamando con urgencia para que la paz, la tranquilidad, la serenidad de los espíritus y la capacidad de poder servir mejor a sí mismo, a la propia familia, a la comunidad, pues pasa por la superación de esta terrible crisis que lamentablemente pues estamos atravesando. Vea, cardenal, y con este nombramiento quisiera usted ser ese vocero por parte de la Iglesia Católica para mediar en el conflicto que vive Venezuela actualmente. Normalmente lo que sucede en esto es que el Papa, en este caso en el Vaticano, pues nombrarían a alguien, pero en todos los casos que ha habido de situaciones parecidas a esta, tiene detrás, lógicamente, a quienes viven en el país.
y no sería una cuestión exclusivamente personal, sino colectiva, de todo el episcopado, encabezados pues por quienes en estos momentos están al frente de la presidencia de la conferencia, por una razón además muy sencilla, y es que quienes vivimos dentro de un país, pues somos los que conocemos mejor sus situaciones y los que podemos en un momento dado dar también a quien ejerza las funciones que el Vaticano le ha señalado, tener un pulso mejor de las situaciones, de los puntos de vista, de las posturas distintas que puedan tener las partes. Pues gracias, Baltasar Porras, nuevo cardenal venezolano nombrado por el Papa Francisco, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en NTN 24. Padre, una buena mañana. Bueno, pues un saludo a todos, que tengan muy buenos días y que esa bendición de Dios y de la Virgen Santísima pues caiga sobre todo nuestro continente, sobre todo América Latina, para que podamos seguir siendo esperanza, podamos seguir siendo alegría para un mundo como el que nos toca vivir hoy.